noches, decano Nich Velázquez. Muy buenas noches, Fátima. Para mí es un gusto estar aquí con la comunidad vinchana, platicando un poco de la facultad y de la vida, ¿no? El decano Nich Velázquez tiene 42 años de edad, está casado con Vivi y además es papá de Liam. Vaya. Comencemos. ¿Qué es para usted o qué es lo que le apasiona a usted de la docencia, decano? Bueno, yo creo que sin duda la parte de la docencia es poder coadyuvar al cambio de una comunidad y de la calidad de vida de las personas. Creo que esto lo heredé de mis padres. Te quiero contar así brevemente que mis padres siempre dedicaron su vida al trabajo comunitario. Mi papá trabajó en proyectos de desarrollo desde los años 70 y durante los años 80. Específicamente a proyectos de desarrollo. Somos una familia de maestros, mis dos hermanas, tengo una hermana mayor y una menor, los tres somos maestros de educación primaria urbana, y mi mamá en los años, a finales de la década de los 80, hizo un estudio con Naciones Unidas acerca del nivel escolar de las personas que trabajaban en oficios domésticos, y entonces hace la primera escuela para mujeres y niñas trabajadoras del día domingo. Y entonces, como desde el año 90, de toda mi infancia y toda mi adolescencia, estuvimos dando clases los domingos, porque los domingos era el único día donde estas mujeres, estas adolescentes y niñas que trabajan en las casas, no podían salir, tenían como el día libre. Ellas empezaron a utilizar su día domingo para poder estudiar. Y es así como pudieron sacar su primaria, su secundaria, sus básicos y muchos sus bachilleratos. Yo tuve la oportunidad de ser maestro de matemática, de ciencias naturales, de estadística. Y bueno, eso impregna un valor en mi vida, porque veo como muchas de ellas pudieron seguir en la universidad, y ver ese cambio en el nivel de vida, en definitiva, es una de las pasiones por las cuales pues somos docentes, y pienso que esa es la pasión para mí, para la docencia. Yo quisiera pasar a la facultad particularmente que usted lleva adelante, que es la de Música y Artes Visuales. Cuénteme cómo describe usted la esencia de la formación integral de quienes hacen de esta casa de estudios su casa de estudios, particularmente para estudiar música y para estudiar artes visuales. Bueno, pienso que el siglo XXI lanza, bueno, desde el siglo XX, pero ahora estamos en el siglo XXI, lanza muchos retos. Y pienso que el hecho de que seamos facultad, eso es algo muy importante, porque no somos solamente una escuela de música adentro de otra facultad, sino esta facultad tiene vida propia, tiene no quiero decir un reglamento, pero sí un reglamento abstracto que nace de las pedagogías de las artes, ¿verdad? Y eso pienso que es muy importante, porque eso da mucho más flexibilidad, mucho más concentración en agarrar paradigmas, en agarrar puntos de vista, perspectivas a través de las artes. Hemos revisado, por ejemplo, el currículum, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de currículum en una facultad, tenemos que tener en cuenta por lo menos 3, digo yo, ¿verdad? Un currículum escrito, que ese es el que aguanta todo, ese es el papel, ¿verdad? El que le puedes poner esto tiene que llevar, y esto tiene que llevar, y esto tiene que hacer, y estos son los saberes, esto es supuestamente lo que tienen que, las competencias, etcétera, etcétera. Y ese papel lo va a aguantar todo. Luego hay un papel del currículum nulo, ¿verdad? Que el currículum nulo es algo que pretendemos o que evitamos enseñar, ya sea por cuestión de que no queremos enseñarlo o porque no da tiempo para poder enseñar este currículum. Y va ligado a otro, que es este currículum oculto. Y este currículum oculto es el maestro, el docente, el facilitador, que es cómo percibe el paradigma de la música, el paradigma del cine, el paradigma de la educación que vaya a tener el docente o la docente. Y esto pienso que es muy importante dentro de la facultad, porque nuestro cuerpo de docentes tenemos una riqueza de este tipo de paradigmas. Y eso pienso que es muy importante en la parte integral, porque cuidamos, pienso que 3 áreas básicas. Primero, esta parte técnica, ¿verdad? Que es como, digamos, en el caso de la música, saber tocar; en el cine, poder saber elaborar las partes que lleva un guión, o poder elaborar un producto cinematográfico o un documental, y son cómo hacerlo bien, ¿verdad? Esa calidad. Pero también hay una parte teórica que
que lo que hace es poder tener bastantes conocimientos para poder desarrollar esa parte práctica a otro nivel. Y esto va acompañado de un pensamiento crítico. Pensamos que eso es muy importante porque a partir de esa crítica, aquí voy a citar a uno pues de los pensadores que más me ha influenciado, a Paulo Freire, ¿verdad? Paulo Freire, me recuerdo, leí hace ya algunos años este libro de La pedagogía del oprimido, y cambia muchísimo mi vida y cómo hacer este proceso de concientización, porque no solamente saber hacer bien un producto y no solamente es bueno poder sacar buenas notas en el examen, pero también es cómo reflejarlo en la comunidad, cómo reflejarlo en beneficio de la comunidad. Y pienso que eso la facultad es lo que está tratando de hacer, es lo que estamos tratando de inculcar a través de nuestros maestros y de nuestra filosofía de educación. Cuando yo le escucho describir a la facultad de esa manera, mi siguiente pregunta tiene que ver con cuáles cree entonces usted que son las 3 principales características que diferencian a los catedráticos de la Facultad de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Bueno, uno es algo muy importante que creo que es esta parte práctica de paradigmas que te digo yo, es que todos nuestros catedráticos han vivido de esto. Es decir, músicos, cineastas, se han buscado la vida y se han buscado la vida a través del arte que están haciendo. Entonces eso es muy importante porque ellos pueden aportar perspectivas. Específicamente hoy, que como la pandemia nos va mostrando, todos los conocimientos ya están ahí. Hay miles de cursos gratis, miles de videos tutoriales en YouTube, ahí está Wikipedia, aquí cualquier cosa que nosotros ya la podemos encontrar en la red. Sin embargo, lo más importante dentro de la Facultad de Música y Artes Visuales es esa experiencia que tiene nuestro maestro. Es ese que está en el campo, ¿verdad? Que está en el campo tomando la fotografía. Es ese que está componiendo la música. Es ese que está haciendo música para un documental. Es esa persona, ese educador que está, por ejemplo, dando clases en una escuela pública o en un colegio, que se enfrenta a los retos que es enseñarle a un grupo de niños, o también al productor musical, ¿verdad? Que está preparando una producción musical para un artista. Eso es una. Luego, la segunda que viene implícita en esta es la red de contactos de los mismos profesores. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos varios profesores que están relacionados, por ejemplo, con las asociaciones de gestión colectiva en la música o con la propiedad intelectual o en la asociación, por ejemplo, de cineastas en Guatemala o en el caso de cine, por ejemplo, Casa Comal. Nuestro director, Elías Jiménez, es una persona que tiene mucho peso en los festivales latinoamericanos o mundiales de cine y varios de nuestros catedráticos también. Entonces, esa red se las ponemos a la disposición de los estudiantes. Y pienso que eso es una cosa que es muy importante. Al final, pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que promover también son esas relaciones humanas, esa conformación de esa telaraña de actores para poder cambiar un poco la realidad de las artes. Y por último, yo te diría que es su conocimiento en tecnología. La mayoría, la pandemia nos provocó que aunque nosotros quisiéramos, pareciera que estábamos listos para clases virtuales, que sí, que no era cierto. Pero ahora sí lo estamos, ¿verdad? Hemos implementado capacitaciones para que también los catedráticos, los estudiantes puedan estar conectados a través de clases virtuales. Cuando usted hablaba de las características de los catedráticos, me surgió una pregunta que voy a completar con una que le tengo ahora, ¿no? Vamos a volver en el tiempo para conocer un poco mejor al magíster Nich Velázquez y le vamos a preguntar qué lo llevó a estudiar música, pero me gustaría saber también qué cosas le tocó vivir en el campo, en la música, para salir adelante, porque él nos comentaba que sus propios catedráticos han estado en la calle, han sabido qué es lo que tienen que hacer, y quisiera saber qué le tocó hacer al decano Nich Velázquez para salir adelante. Bueno, ayer escuchaba al doctor Chávez y era como el decano de medicina. Él decía, mire, yo no tengo que convencer a un médico, ¿verdad? Sino eso es algo ahí que se trae, un poco pasa con la música, con el arte, con el cine, con la fotografía, con la educación, con la docencia, con la producción musical. Y es que te tengo que contar, desde niño estuve muy expuesto. Mi papá era organista de una iglesia evangélica
pero también saxofonista en procesiones de la Iglesia Católica. Un caso especial, mi señor padre. Y mi abuelo era marimbista, mi bisabuelo, perdón, de parte de mi mamá era marimbista. Y me recuerdo que mi papá, o sea, verlo tocar en la iglesia, verlo tocar en las procesiones, y luego me enseñó esos discos de los Beatles, los discos de Benny Moré, los discos de Cha Cha Cha, de Pérez Prado, me recuerdo. Y me recuerdo que de Miles Davis, de Louis Armstrong, y cuando escuché esos discos, algo pasó aquí en mi mente, específicamente cuando escuché a Miles Davis y a Louis Armstrong, y fue el tema que la trompeta me llegó. Luego ahí inicié en el Colegio San Sebastián, ahí fue en donde pude conocer la trompeta, y me pusieron una trompeta y a ver si la puedes soplar, y sí, la soplé, y bueno, me quedé en la banda durante mucho tiempo. Y pienso que, y le agradezco muchísimo al maestro Aragón, que era un músico militar que enseñaba en el colegio, y él me tuvo la paciencia y me dijo, mira, vos tenés algo ahí, ¿verdad? Entonces me recuerdo que el tema es cuando me gradué del colegio, que es decir, ¿qué hacemos, verdad? Y mi papá, aunque le gustaba la música, quería que sea músico, me dijo, mira, pero es que tal vez no se puede vivir de eso de Guatemala, es típico. En ese momento me enojé con mi papá, pero ahora que lo veo para atrás, es decir, claro, él lo que estaba era preocupado por mí, y realmente ese es uno de los compromisos, tal vez hablo más adelante de esto, es de los compromisos que ahora nosotros tenemos, cómo nosotros consolidamos un mejor futuro y un mejor presente para estos estudiantes que están acá. Esperamos, te voy a contar más adelante un poco del trabajo que estoy realizando eso a nivel ya de políticas públicas y a nivel centroamericano. Pero cuando inicié, estudié ingeniería, y cuando me di cuenta, terminé la carrera de ingeniería, y ahí tuve pues la bendición de conocer a Francisco Páez, que es el cantante de Malacates, y fue el que me llevó al grupo, y empezamos a tocar muchísimo, viajábamos muchísimo, y al principio no era como un proyecto para ganar dinero, pero empezamos a ganar dinero, y cuando me di cuenta había pagado la universidad, la ingeniería, tocando, ¿verdad? Entonces es bien... ahí pasó algo, porque precisamente cuando terminé la carrera me ofrecieron un trabajo y una beca para irme a estudiar a Alemania, ingeniería forestal, y me sentí muy triste porque esa noche tenía que ir a renunciar a Malacates. Y bueno, pasé a rezar y le dije, Señor, por favor, ilumíname, dame fuerza, porque el grupo me ha dado tanto y los quiero mucho, entonces me duele dejarlos, pero gracias también por darme la oportunidad, no sé cuánto, ilumíname para encontrar las palabras hoy en la noche. Bueno, entonces llegamos, empezamos a tocar, ¿verdad? Y en eso terminamos de tocar, y llegué a mi casa y yo dije, ¿qué tenía que hacer yo el día de hoy? Algo se me olvidó. Y entonces me di cuenta ahí que realmente lo que yo quería era tocar. Y a partir de eso sabía que venían muchos retos. De esa beca, de ese salario que iba a recibir como ingeniero, no, renuncié a eso y me dediqué totalmente a la música. Y es así como cuando yo dije, me tengo que alfabetizar en la música. Te tengo que decir que muchos músicos dicen que solo son músicos de oído. Yo pienso que todos los músicos tenemos que ser músicos de oído. O sea, realmente al final, cómo leer música, toda la teoría es importante, claro, es importante, especialmente para la academia o para hacer muchas cosas. Pero si te sabes todos esos libros y no tocas de oído, o como dicen, ¿verdad? Tocar de oído, no pasa nada. Entonces esa parte, ahí fue donde me nació. Es decir, estoy tocando música, pero ya sé que todavía me hace falta por hacer mucho, por conocer mucho. Y ahí es por eso que me meto a estudiar música en la universidad. Yo me gradué de la del Valle, y a partir de ahí tuve la oportunidad de estar en el Conservatorio de Música de Barcelona con unos músicos de muy, muy alto nivel. Fue una experiencia maravillosa. Ahí me tuve que, para pagarla, me pagaban el tuition, pero tenía que vérmelas cómo vivía. Entonces tocaba en un mariachi los fines de semana, y entre semana limpiaba baños y servía en un bar. Y eso fue y con eso podía pagar dónde vivir durante un poco más de un año. Pues eso es un poquito, ¿verdad? Imagínate, llevan un montón de cosas, pero tal vez ya nos vamos a salir un poco de la entrevista. No, pero genial. Muchísimas gracias por haber abierto su corazón y contarnos estas historias también. Cuando comenzó la parte de la formación en música, ¿algún catedrático en particular que usted recuerde, decano? ¿Algún sentimiento, algún aprendizaje que usted quiera traernos en esta conversación?
Bueno, aquí creo que voy a romper un poco el protocolo porque sé que todo el mundo tiene que pensar en alguien y decir, sí, yo soy, esta persona es. Así que voy a romper un poco el protocolo y para romper el protocolo también quiero dar una justificación. Hace algún tiempo tengo un amigo y un mentor que me ha regalado 2 libros. Uno es Las 21 lecciones del siglo XXI y el segundo libro es La tiranía del mérito. El primero me sirvió muchísimo para la facultad porque plantea cuáles son los retos que tenemos en el 2021, específicamente en la incorporación de inteligencia artificial y cómo va a cambiar los paradigmas y el imaginario colectivo de las personas en el siglo XXI. Y eso también tiene que atender estamos educando personas que van a desarrollarse en el mundo del arte en los próximos 20 años probablemente. Pero el segundo es el que quiero traer aquí a colación, es La tiranía del mérito de Michael Sanders. Y en este libro toca muchos temas interesantes, pero hay uno importante, que creo que es que el mérito no es individual. Es decir, yo te puedo decir, mira, atendía en un restaurante, limpiaba baños, iba a tocaba en mariachi, me desvelaba. Pero tuve la oportunidad realmente de poder tener acceso a eso. Y tuve la oportunidad de graduarme la licenciatura, que eso me ayudó muchísimo para mi carrera profesional. Y eso también se lo debo a mis padres, ¿verdad? Mis padres hicieron un sacrificio. Te cuento, mis papás no compraron carro, ¿verdad? Y nos íbamos en camioneta, pero me pagaron la universidad los primeros 2 años. Me pagaban dónde dormir. Y entonces uno no puede quitar eso. Y todos sabemos que en esta carrera todos empezamos en diferente. Hay algunos que probablemente estamos más adelante porque nos ayudaron nuestros papás. Hay otros que estaban más atrás. Pero en todos no podemos decir que es un mérito individual, ¿verdad? Hay personas que estudian con nosotros o en otras carreras de la universidad que tienen que pedir permiso a sus trabajos o que tienen que pedirle a su mamá, a su hermana que le cuiden los niños. Y eso es un mérito colectivo y eso debiéramos celebrarlo. Digo esto porque solo reconocer a un maestro o a maestra no quisiera solamente centrarlo en una persona, pero me gustaría mencionar algunos. Patrick Schmidt fue mi asesor de tesis, él es del Board de Educación Musical para el Mundo. Y bueno, él asesoró mi tesis y me ayudó muchísimo a un cambio de perspectiva, a un cambio de paradigma. Su esposa, Katy Benedict, es otra académica tremenda. Y aquí en Guatemala tengo que agradecerle muchísimo, por ejemplo, a Isabel Ciudad Real, a Elvira Castillo, a Matthew Simon en Barcelona, que me ayudó mucho con la trompeta, con Jim Hacker aquí en Guatemala, Armando Trujillo, que es también nuestro maestro ahora, Lester Godínez y varios, ¿verdad? Y te quiero decir que Elvira Castillo, me recuerdo que ella siempre me decía, Jacobo tiene que llegar a las 7 de la mañana a la clase. Y yo tenía clase a las 7 de la mañana, pero tenía que tocar en San Marcos, o tenía que tocar en México, tenía que tocar en El Salvador, o tenía que tocar en Shela. ¿Y a qué horas terminan los conciertos ahí? Terminan antes de la pandemia, terminan que 1 de la mañana y agarrar ahí, ¿verdad? Agarrar la camioneta para llegar a las 7. Y si llegaba a las 7:15 ya no me dejaban cosas así. Pero al final ahora somos colegas y somos muy amigos. Pero ella me recuerdo muy bien de ese capítulo de mi vida. Y para terminar, quiero aprovechar aquí el momento porque hay una persona también que marcó en Escuela de Gobierno mi actuar, mi manera también de expresarme, de pensar y de interactuar con los demás. Y no es porque está aquí, pero es Fátima. Fui maestra de comunicación en Escuela de Gobierno. Touché. Sí, touché. Gracias. De verdad, gracias. A ver, estas cosas en las que los ponen los decanos a uno. A ver, decano, no sabes lo que me acaba de emocionar. Muchas gracias. De veras, no. Mucho. Eso es una gran comunicadora y aparte un ser humano increíble. Es una dicha para la Universidad Da Vinci tenernos aquí. Gracias. A ver, ¿qué conocía usted de la Universidad Da Vinci de Guatemala antes de dar el paso dentro de esta universidad? ¿Qué lo llevó a aceptar la invitación que le hizo la universidad? Y al final, ¿cuál cree usted que es el sentimiento que prevaleció en ese momento frente a ese reto, frente a la necesidad de tomar una decisión de aceptar o no aceptar
¿O también se nos olvidó en algún momento lo que íbamos a hacer en Malacates? Bueno, cuando inició la entrevista hablamos sobre esa pasión por la transformación de la comunidad. Y pienso que yo venía de la beca, yo soy becario Fulbright, y hice mi maestría en Florida International University. Y cuando venía con ganas de aportar, aparte que la beca te pide que colabores 2 años. Estuve trabajando en el Ministerio de Cultura y Deportes. Decidí salirme del Ministerio de Cultura y Deportes. Y cuando salí, hicimos la fundación con Francisco Páez y Leonel Hernández de Malacate. Hicimos la Fundación Amigos del Arte junto con otros artistas y educadores de Guatemala. Pero me quedaba esa espinita de que sabía que había un pequeño vacío en lo que se refería a educación de las artes. En específico, lo que era música, la música popular, que muchas veces se toma popular como que es más fácil, ¿verdad? Pero no es cierto. Lo único ese es el enfoque, ¿verdad? Pero de hecho decían, tan fácil que es hacer una canción de música pop. Vaya amigo, hágala, vamos a ver qué tan fácil la puede hacer. Y entonces tenía esa gana. Por azares del destino, conocí al doctor Cyrano Ruiz en una sesión de Fulbright. Él también es becario Fulbright. Y a partir de ahí pienso que hicimos un match en lo que veíamos de esta transformación comunitaria, de desarrollo del país, para crear oportunidades para las diferentes personas. Y una de las cosas que creo que nos enlazó también y que fue algo que me enamoró muchísimo de la universidad es la sede de Huehuetenango. Porque pensamos en esa descentralización también. Entonces, generalmente los cursos de música, los cursos de producción musical, las carreras de cine, etcétera, etcétera, están centradas en la capital. Entonces era como iniciamos un proyecto que esto no es un proyecto, llevamos 4 años, pero no es un proyecto que vaya a durar 6 años ni 10 años, es un proyecto de vida. Y ya más allá de mi vida, a donde va a ir a la universidad. Entonces, con ese encanto, primero, el cambio de paradigma, que sea una facultad. Eso fue también algo que me llenó porque no quería atar a una pedagogía general, ¿verdad? Sino una pedagogía emergida desde las artes. Entonces eso me parecía muy interesante. Y creo que coincidimos con el doctor Ruiz y entonces empezamos a cranear a hacer la facultad. Tenía que ser facultad. Yo en un momento le sugerí, mira doctor, ¿y si hacemos una escuela o un departamento? No, me dijo, es facultad. Y ahí tengo que, le tengo que reconocer eso muchísimo al doctor, que tuvo la visión de que fuera facultad, porque eso nos da flexibilidad, ¿verdad? Y nos da pertinencia, nos da incidencia en lo que nosotros queremos, en cómo nosotros queremos llevar la educación. Y entonces, pues eso, ¿verdad? Así fue. Y a partir de esas pláticas empezamos a platicar con otras personas que también tenían las mismas ideas y poco a poco se va formando el claustro de maestros y hoy tenemos maestros no solamente de Guatemala, ¿verdad? Hoy tenemos te cuento que yo me siento súper contento porque tenemos alumnos de Panamá, tenemos alumnos del sur de México, Salvador, Honduras, hasta Costa Rica. Tenemos que Costa Rica tiene una muy buena escuela de música clásica, pero tiene una muy buena escuela, pero también se están viniendo con nosotros. Entonces, hemos hecho las cosas bien, hemos hecho las cosas despacio, estamos nuevos, tenemos muchos retos, muchos aprendizajes que en el futuro que vayamos a tener, pero sin duda con todas las ganas y toda la pasión. Pero también no solo la pasión y las ganas, sino la visión de consolidar una región artística próspera, específicamente en la región centroamericana. Le voy a preguntar en unos minutos por los retos, pero primero quisiera preguntarle por los aprendizajes que usted acaba de comentar, desde el momento en que se decidió que fuera una facultad hasta el día de hoy. 3, 4 aprendizajes que usted crea que diga, esto marcó el hito de ir hacia un lado o ir hacia el otro. Bueno, uno, que creo que la diversidad cultural, la diversidad, la riqueza para componer, la riqueza para tener ojos, la historia de nuestros territorios, es vasta, es grandísima. Y pienso que tenemos una oportunidad en la industria de la música, en la industria del cine. A veces no me gusta utilizar la palabra industria, pero
lo voy a utilizar en este contexto. Y pienso que ese es de los principales aprendizajes. Otro de los aprendizajes que creo es la conexión, el poder hacer una buena red de contactos, una buena red de instituciones. Estamos empezando a trabajar con universidades en Canadá, se está empezando a trabajar en la universidad en Estados Unidos, en Colombia, en México, Panamá, por cierto. Y pienso que ese es el aprendizaje, o sea, no aislarnos, ¿verdad? No ser egoístas, decir, universidad, la facultad, no, hay que hacer una red, ¿verdad? Al final estamos pensando no solamente como universidad, sino estamos pensando como proyecto de vida y como proyecto de nación. Eso pienso que es lo más importante, ¿verdad? O sea, al final estoy metido aquí no solo para que digan la FAMUSAB o la Facultad de Música y Artes, Visuales, es esto, sino realmente poder crear un hito en la industria de la música y en la industria del cine. Decano Nich, yo voy a ir terminando esta entrevista. Me quedan 3 últimas preguntas que me gustaría hacerles. La primera, después de que sé que en esta facultad hay educación musical, hay ejecución musical y hay producción de cine y de televisión, quisiera preguntarle qué habilidades considera usted que desarrolla la Facultad de Música y Artes Visuales de la universidad para que sus estudiantes tengan aún más oportunidades en el mercado laboral. Bueno, cuando me preguntan esto, yo diría que son 3, ¿verdad? Primero, el desarrollo de habilidades técnicas, de competencias técnicas y tecnológicas. Alguien que sepa hacer bien, que pueda tocar bien, que pueda hacer un guión bien, que pueda utilizar toda la tecnología y los aparatos que se necesiten para realizar el trabajo de una manera bien. Es una parte técnica, ¿verdad? El segundo es la gestión y las relaciones humanas. Pienso que es algo muy importante para poder desarrollar el gremio, para poder desarrollar la industria que queremos, es importante. Y luego la red de contactos que podemos llegar a través de esta gestión, ¿verdad? Entonces tenemos alguien que sabe hacer bien el trabajo, un buen músico, un buen cineasta, un buen director de cine, un buen guionista, un buen maestro, un buen productor, con buenas relaciones humanas y que está buscando la gestión. ¿Cómo es que va a mover este proyecto, ¿verdad? Y ir conociendo personas. Y si tuviera que dirigirse a un potencial empleador en el mercado laboral, ¿qué aspectos destacaría usted del profesional que se está formando y que va a egresar de esta facultad? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada de resolver en el sentido de que cuando hablamos de empleador, pues pienso que lo mismo, ¿verdad? Va a ser una persona que va a poder manejar bien la cámara, que va a poder corregir bien color, que va a poder hacer la música necesaria, que va a poder tocar bien cuando se le solicite, que va a enseñar bien, que va a fomentar pensamiento crítico y esa parte un poco técnica. Pero también lo que pasa con las artes es que no solamente uno busca tener un empleador, ¿verdad? Sino realmente es una parte creativa muy importante. Entonces ahí pienso que lo que nosotros podemos esperar como sociedad, pensaría, que no le voy a quitar, perdón por quitar la palabra empleador, pero como sociedad es que a partir de la región centroamericana nosotros estemos dando propuestas creativas, ¿verdad? Propositivas, ¿verdad? Que puedan consolidar una región centroamericana de la música y el cine. Eso es muy importante para mí y no sé si con esto tengo que terminar, pero sí me gustaría incidir en que por ejemplo, Centroamérica ha sido como un patito feo en lo de las artes porque pareciera que lo que pasa, digamos, aquí en Colombia para abajo es interesante y lo que pasa de México, la mitad de México, a partir de la mitad de México para arriba es importante. Entonces, cuando vemos aquí solo van a venir los artistas o aquí vienen las películas y esto es lo que se ve. Sin embargo, aquí hay una riqueza de artistas que muchos de ellos están con nosotros ya. Y nosotros lo que queremos es que este gremio se consolide y que cambiemos la historia, que cambiemos qué es lo que está pasando con el arte. Y no solamente con la parte creativa, sino también esperamos que sean servidores públicos, que estén en posiciones de tomas de decisiones para la implementación de las políticas públicas relacionadas con cultura. Y bueno, eso, ¿cómo lo vamos a lograr? De nuevo, sí va a ser por contactos y por buenas producciones.
En efecto, yo iba a hacer esa última pregunta, pero ya el decano me la contestó, así que no me queda más que agradecerle, decano Nich, por estos 45 minutos casi de conversación, por habernos abierto su corazón, por habernos enseñado al alumno, al decano, al docente. Así que, de verdad, muchísimas gracias.